propios equipos, y ellos reclamaban en medio de esto, dice, el gobierno gasta millones en publicidad para otras cosas y no está hablando de este tema. El presidente de la República no se pronunció en el Día del Médico ayer, no mandó ni un saludo al Día del Médico. Los tweets de él fueron más bien en el orden político, incitando a la población para que al final pues diga, voten por el partido Nuevas Ideas, que es la única opción, dijo el presidente de la República, es el único partido de los salvadoreños. Sí se le vieron tweets de este tipo de situación, de decir, miren, el único partido es Nuevas Ideas. En medio de toda la situación de emergencia, en medio de las muertes, el presidente salió con un tweet alentando a la población para que en las próximas elecciones pues votaran por Nuevas Ideas. Dijo, es el único partido del pueblo. Bueno, en medio de todo eso, la situación de emergencia sigue en el país. Vamos a platicar este día con el doctor Rubén Zamora, nuestro buen amigo. No necesita presentación el doctor Rubén Zamora. Vamos a platicar con el doctor sobre cómo está viendo también el país. Buenos días, doctor. Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo esta mañana. Y esperamos que sea un buen día para todos. Gracias, doctor Rubén Zamora. No es, digamos, una cuestión local. El mismo presidente Donald Trump en Estados Unidos, en medio de la situación que se le desborda, los contagios, los muertos, Estados Unidos como el foco del contagio, pasa de China para Europa, pero en Europa se centra un poco el contagio, pero luego llega a Estados Unidos y ahí está la concentración. Ha bajado a América Latina, pero en Estados Unidos la concentración. Pero en medio de todo eso, doctor, aparece el elemento, por ejemplo, de la reelección de Donald Trump. Ayer anunciaba el mismo presidente Donald Trump que ya están a punto de sacar una vacuna contra el COVID. Los políticos dicen que aprovechan estas oportunidades como para poder relanzarse. En El Salvador, el presidente Bukele hizo un llamado, así dijo, este partido Nuevas Ideas es el único partido del pueblo. Cuando uno ve situaciones de estas muy parecidas en medio de las emergencias, no hemos cambiado mucho, doctor. Los políticos siguen actuando de la misma manera. La búsqueda del voto como que parece más importante que otras cosas. Bueno, mire, yo creo que hay que entender esta situación precisamente, dijéramos, como una coyuntura, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, un periodo de tiempo en el que los problemas o las crisis de la sociedad como que revientan. Yo diría que estamos en un momento, un periodo en que tiene 3 crisis que se le han juntado. 2 que ya venían de antes, que son por un lado la crisis económica. Tenemos más de 30 años que el país realmente no crece, está estancada la economía del país. Gobierno va y gobierno viene ofreciendo que va a reactivar la economía y ninguno la reactiva. ¿Por qué? Porque no entran a los problemas de fondo de por qué la economía del país está estancada. No pasamos del 2% de crecimiento y con eso nunca vamos a resolver los problemas del país. O sea, hay una crisis ya de la economía salvadoreña que se ha prolongado a lo largo de 30 años. Segundo, tenemos la crisis de los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, que van juntos, esos son hermanitos. Por lo general, si hay crisis de partido, hay crisis en la Asamblea y viceversa. Pero esa crisis reventó en las 2 últimas elecciones. Los partidos que han sido dominantes en los últimos 30 años, Arena y el FMLN, tomando el gobierno, ¿verdad?, empezaron a irse para abajo y empezó a crecer el fenómeno del voto negativo, el voto de castigo, que reventó todavía más en esta última elección y que explica por qué el presidente Bukele ganó las elecciones en primera vuelta. ¿Ya? O sea que hay una crisis económica, hay una crisis de partidos políticos y de la Asamblea Legislativa, que es la crisis política principal, ¿verdad? Y ahora esto nos ha caído en medio de esas 2 crisis, una tercera crisis que es la crisis de la salud con una pandemia,
¿verdad? Que es universal, que está afectando a todo el mundo y también afectándonos a nosotros. Dicen algunos, doctor, que esto de las crisis de los partidos políticos, de la Asamblea y el gane del presidente Bukele es la oportunidad, están diciendo muchos de sus colegas abogados, dice, es la oportunidad como para construir una nueva república, porque la corrupción es tal, dicen, que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, ha llegado pues en la Asamblea, los gobiernos que ya se fueron, que eran los que robaron, los mismos de siempre, todo este discurso. Es que estamos frente a una situación donde la gente rechazó a estos dos grandes partidos políticos de los últimos tiempos, porque realmente la gente se hartó. Y estamos frente a una nueva construcción de algo nuevo, estamos frente al derrocamiento de todo un sistema que es muy corrupto. ¿Estamos frente a eso? ¿O qué pasa, doctor? Mire, no, yo no creo. Yo sí creo lo primero que usted dice, en el sentido de que toda esta crisis de política, ¿verdad?, y la económica también, sí, tiene que ver con problemas de corrupción, porque la corrupción no solo es en la política. ¿Ah? La corrupción está también, como se ha demostrado en diversos casos, en lo poco que sale a veces en los juicios, a través de juicios, de que hay una corrupción, hay evasión de impuestos sistemáticamente en nuestro país, amparada por el gobierno, sí, pero realizada por las empresas. O sea que en ese sentido la corrupción es un fenómeno histórico en nuestro país. No es de estos dos últimos gobiernos que han habido. Durante el periodo de los militares había una corrupción que había que ver, solo que el problema que ha habido es que con los acuerdos de paz se empezaron a aparecer instituciones estatales encargadas de revisar eso, que antes no existían, ¿ya? Se hizo una comisión de derechos humanos, una institución de derechos humanos muy fuerte, que antes era muy débil. Se aparecieron todas estas cosas de mejorar la opinión pública, abrir a la opinión pública lo que el Estado estaba haciendo, y entonces toda esa corrupción que estaba ahí abajo ha empezado a flotar, ha empezado a hacerse realidad. ¿Ah? Y por eso es que ahora la población siente la corrupción, porque antes todos decíamos, sí, mire, si es que los militares roban, es que roban, todos roban, el gobierno roba, pero hoy es distinto. Hoy sabemos quién roba, cuánto roba, dónde roba, que es distinto. O sea, la corrupción, que antes era como una especie dijéramos, de cosa subterránea, que todo el mundo sabía que existía, pero no estaba clara, ahora reventó también. Y eso es parte de la crisis política, la corrupción. Ahora, la página se ha pasado, porque esa es su segunda parte de la pregunta. Como el presidente Bukele lo ofreció en su discurso inicial, que pasáramos la página de la posguerra, es decir, cambiemos estos últimos 30 años de gobierno, y ¿sobre qué base? Y esto es lo importante. La base es ataquemos la corrupción. Creo que fue una propuesta fabulosa en ese momento y que generó mucha esperanza, mucha esperanza. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Todo lo contrario. Por un lado, se empieza a cerrar el gobierno, aprovechándose de la pandemia. Somos el único gobierno en el mundo, fíjese bien, con pandemia, que ha cerrado su agencia de acceso a la información pública. Somos el único. Todos los gobiernos han dejado abierto eso. ¿Por qué? Porque en estos periodos, como hay emergencia, se prestan mucho más para la corrupción. Este señor empezó por cerrarlos. Y este gobierno. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un pase de página, pero no para adelante, sino para atrás, para el periodo en que no existían estas formas de mantener un cierto nivel
no tanta corrupción como decíamos. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, el problema que hay ahora es que la página no le hemos pasado para una nueva página sobre la base de un gobierno limpio, sino que le hemos vuelto a impedir que esto se pueda averiguar, lo que el gobierno está haciendo, porque el gobierno lo está cerrando. Pero a su vez, a pesar de eso, mire, yo nunca he visto tanta denuncia de corrupción en el gobierno como en estos últimos meses. Ministros que hacen arreglos con compañeros, con amigos, compra en medio de una pandemia, comprar las mascarillas que son indispensables para saber a doble, triple precio con empresas con las que ya tienen vinculaciones, incluso el presidente que estuvo presente en el casamiento de uno de estas empresas en México. O sea, el problema es que estamos retrocediendo en el área de la corrupción. El presidente llega a decir en un momento, al inicio de su periodo, doctor Zamora, que el sistema se iba a poner en contra de él, porque el sistema es muy corrupto y el sistema está muy podrido y el sistema no quiere que se cambie esa estructura que es perversa. Entonces dijo, el sistema se va a poner en contra mío. Y hablaba de todo el sistema, judicial, legislativo. Dijo, van a comenzar los obstáculos. ¿No es parte de los obstáculos esto que usted dice? No, al contrario. Mire, eso se usa en política así de esta manera, de echarle la culpa al otro de lo que uno va a hacer. Eso es típico de los malos políticos, aquí y en todas partes del mundo. Cuando el presidente dijo eso, ¿verdad?, lo primero que debió de haber hecho un presidente es convocar a la sociedad civil, que es, dijéramos, la que ha estado peleando por todas estas cosas de que evitar la corrupción, y decir, bueno, mire, trabajemos juntos. Pero ¿qué es lo que hace el presidente? No convoca a nadie, se hace de un grupo de personas en torno a él, que no tienen una trayectoria, muchos de ellos muy decente, para decirlo franco, se hacen y empiezan a gobernar de la manera que ellos quieren, y no solo eso, empieza a atacar a la sociedad civil, empieza a atacar a las organizaciones internacionales que velan por la transparencia en nuestros países, por los derechos humanos, etc. Entonces, el problema es que el presidente ha utilizado la corrupción del pasado para encubrir la corrupción que ahorita está creciendo en el gobierno. Y eso es grave. Yo le decía al doctor Dada ayer, doctor Zamora, le decía que a mí me parecía, digamos, hasta cierto punto comprensible, no bueno, digamos, pero comprensible, que el presidente Bukele, digamos, enrumbara todas sus baterías contra los políticos de la Asamblea, ¿verdad? Arena, FMLN, que son los 30 años que él habla. Me parece hasta comprensible, digamos, que el ataque sea frontal contra ellos, hasta sacarlos, dice el 2021. Pero lo que sí me parece interesante en el análisis es su ataque frontal contra la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, contra la Sala Constitucional. Ha tenido calificativos bastante fuertes contra ellos. Inclusive llegó a llamarles asesinos, doctor. No, es horrible lo que nunca en la historia del país hemos visto a un presidente acusar de instigación al asesinato, porque no fue de asesinato, sino instigación. Me piden que mate. Eso se llama instigación al delito, y eso es un delito, realmente. Que él debió de haber ido ante el fiscal a denunciarlo, ¿verdad?, para ver qué es lo que se tenía que hacer. O ante la Asamblea, que es donde tenía que haber ido, porque la Sala de lo Constitucional tiene el fuero constitucional a su favor. Pero mire, yo creo que esto, don Julio, tenemos que verlo como una estrategia. Algunos piensan que el presidente es un poco como así, de lo que primero se le ocurre, eso es lo que dice, y eso. Parte de eso es cierto, porque ha tenido que retroceder en un montón de cosas, igual que Trump, pues, ¿verdad?, que sacó un decreto hace poquito, ¿verdad?, quitándole la estadía en los Estados Unidos a miles y miles de personas ahí estudiando.
y ayer ha tenido que echarse para atrás porque le ha caído 38 estados, lo denunciaron inmediatamente. Y las principales universidades del país, empezando por Harvard, el MIT, todos estos se lanzaron en contra de eso, porque eso es una barbaridad. Ya ahora se anunció de que ese decreto ya no se hacía. Lo mismo le pasa al presidente Bukele, que saca un decreto y al día siguiente, a veces el mismo día, andan por la tarde corriendo al diario oficial para que le retiren el decreto porque está malo, está mal hecho. Eso es muy propio de este tipo de gobiernos, ¿verdad? Hacer estas cosas. Pero independientemente de esto, lo más importante, Julio, creo es que aquí sí hay una estrategia del gobierno, ¿verdad? La gran denuncia a todos los males del pasado, en la cual tenía bastante razón el presidente, está siendo utilizada como cobertura de lo que es, a mi juicio, el verdadero interés del gobierno. ¿Cuál es? Cambiar el sistema jurídico del país. Y frente a eso, ¿cuáles son sus principales obstáculos que él tiene? Uno es la Asamblea, porque lo que el Ejecutivo haga tiene que pasar primero por la Asamblea si ve sustancial, a convertirse en leyes, porque esa es la Constitución la que lo manda. Bueno, entonces se lanza contra la Constitución, pero no solo eso, intenta acabar con la Asamblea Legislativa, tomándose la Asamblea Legislativa el 9 de febrero con la Fuerza Armada y la policía, cosa inaudita que ni los militares hacían. Eso ni en tiempo de los militares lo vimos, que se metiera el ejército al Salón Azul de la Asamblea. Bueno, pero lo hace y fracasa. ¿Por qué fracasó? Porque la gente no llegó. Él convocó a todo el mundo y dijo que iban a ser miles. Le pasó lo mismo que le pasó a Trump con la inauguración de su campaña, ¿verdad? Que dijo que iba a tener 1 millón de gente y no llegaron ni a los 19,000 que cabían en el anfiteatro donde él habló, ¿verdad? Y eso está probado por la televisión. Bueno, fracasó por ahí, porque hubo una reacción de sociedad civil muy fuerte frente a ello, porque hubo una reacción internacional muy fuerte frente a ello, y porque la Asamblea Legislativa por primera vez empezó como a decir, espérense, no señor, esto no se hace, porque antes le había concedido todo lo que él pedía en todos sus primeros meses. Es la asamblea que más le dio aprobación de préstamos al gobierno de toda nuestra historia moderna. O sea, fracasa ahí, pero sigue el problema. ¿Por qué? Porque él necesita romper con la Asamblea Legislativa. Segundo, la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque ese es el otro obstáculo que él tiene, porque es la que le dice, mire, señor, aquí la Constitución dice que usted no puede hacer eso, por favor, no lo haga. Y se lo prohíbe. Y entonces él dice, ay, no me dejan. Pues claro que no lo dejan hacer lo que está contra la Constitución. Claro. Y por debajo, desde la campaña, están hablando de la necesidad de una nueva Constitución. ¿Ah? El vicepresidente es el que se ha encargado de hablar más veces de eso, pero hasta ahora el presidente Bukele lo dijo públicamente ya, diciendo apenas termine la pandemia, entramos a la Constitución. ¿Y por qué? Porque él necesita una Constitución que no le establezca al Poder Ejecutivo límites por parte del judicial y por parte del legislativo. Okay. Esa es la esencia. Y por eso es que la elección del próximo año se vuelve una elección determinante para que estas tres crisis probablemente puedan tener un resultado. Si él gana la mayoría en la Asamblea, ¿ya? Él sí tiene la capacidad de ya no pelearse con la Asamblea y ya va a ver cómo va a estar de buenas con ella. Cuando la dirección de la Asamblea se le puso blandita al principio, ¿se acuerda? Eran hermanitos. ¿Ah? Así los trató de hermanos al presidente de la Asamblea. ¿Ya? Y cuando la Asamblea le dijo, no señor, usted no puede hacer eso,
ahí ya cambió completamente y son sus enemigos de muerte. Son los malditos. Son los malditos. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, claro. Y hay que abrir los ojos frente al peligro fundamental que hay en nuestro país de que esto, que ha sido uno de los logros más grandes después de salvarnos de la guerra y acabar con la guerra, terminen siendo papel mojado. Doctor, voy a hacer una pausa. Mire, doctor, lo vas a planteado. Muchas veces los políticos hablan en nombre del pueblo, ¿verdad? El pueblo. Yo le decía a un invitado acá, bueno, y cuando dan golpes de Estado, le decía, el pueblo no, ni cuenta se da. Usted fue testigo de esa historia, cuando, por ejemplo, no dejan ganar a Napoleón Duarte. ¿El pueblo? ¿Y el pueblo qué, doctor? Cuando hacían los fraudes electorales en la época del PCN, los militares, ¿y el pueblo qué? Ahora se dice, el pueblo respalda. Y el presidente dice, mire, el 97% de gente me respalda. Y ese es el pueblo, el que lo respalda. En nombre del pueblo puede pasar lo que usted está diciendo, doctor. Yo le voy a dejar planteado eso. Pero quisiera que habláramos y que me dijera cómo analiza el tema del pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Cuál es la capacidad del pueblo de hacer o no hacer estas cosas que usted dice? ¿Está en manos del pueblo hacerlo? Bueno, está el sistema democrático que nos pone elecciones para poder elegir a nuestros funcionarios. De eso hablamos cuando regresemos, doctor. Vamos a hacer una pausa. Creo que... Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. No es lo mismo estar estudiando en casa que estar en la escuela, porque muchas veces no sabe lo que está, no le entiende pero muchas veces, y otra que las clases nos están mandando así, igual las mandan, pero hay que buscar las cosas en internet. Descarga musical, buena música, hecha por salvadoreños. La descarga musical, buena música, sonando toditos los géneros. La descarga musical, con lo mejor de El Salvador. No te pierdas la descarga musical de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por TVX. Para El Salvador a través del 23 en Claro y 28 en Tigo. Y para todo el mundo en tvx.com.sv. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. En noticia de última hora, la periodista Lea Ayala nos está informando de la noticia de última hora. Se confirma el fallecimiento del exalcalde de Ciudad Delgado, Tomás Mineros, del FMLN. Acaba de fallecer afectado por el coronavirus. El exalcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero, acaba de fallecer. Es la noticia que se ha conocido en los últimos minutos en el país. El exalcalde del FMLN por el municipio de Ciudad Delgado ha fallecido hace pocos minutos. Platicamos con el doctor Rubén Zamora. Vamos a hablar un poquito del tema del pueblo, doctor. Este pueblo que desde la época de los 70 se organizó, quiso cambiar la historia del país, tuvo una expresión muy fuerte democrática como fue Napoleón Duarte, no se logró. Un pueblo que se organizó, un pueblo que fue masacrado, un pueblo al que se le hizo de todo. Pero a veces en nombre del pueblo se hacen muchas cosas. Así es. ¿Por qué? Porque primero es lo que hay que ver bueno. Dijéramos, según nuestra Constitución, tenemos una democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los que mandan, presidentes, diputados, jueces y todo eso, el poder del Estado, está en manos de personas que representan a el pueblo. O sea,
El pueblo no puede gobernarse directamente. Modernamente es tan complicado el Estado que pasaríamos todos trabajando, haciendo cosas de gobierno y no haciendo la comida ni nada de lo demás. Por eso es que se va al representativo. ¿Cómo se va? A través de medios que son las elecciones, de los más importantes. Bueno, entonces, cuando el presidente Bukele dice, es que es el pueblo el que me apoya. ¿Por qué? Porque yo saqué 53%, o sea, una mayoría de los votantes. Ajá. ¿Cuántos votaron? La mitad de la población. La mitad de la gente que puede votar. El pueblo somos todos, desde los que nacen hasta los que mueren. Pero de los votantes, más o menos la mitad es lo que está votando ahora, según los datos que da el tribunal. Y de esa mitad, él saca la mitad. O sea que de la totalidad del pueblo, el presidente Bukele ha sido apoyado por un tercio, o un poquito más de un tercio, o un poco menos de un tercio, de la gente que vota, no del pueblo, sino de los votantes, de los ciudadanos, pongamos. Eso es lo primero que hay que decir, porque si vamos a recurrir a números, hablemos con números, y números de verdad, no de mentira, ¿ya? Por lo tanto, es una minoría del pueblo la que lo ha llevado a la presidencia legítimamente, porque ese es nuestro sistema. Claro. Los otros no alcanzaron tanto y por lo tanto no lo apoyaron a él, pero no les apoyaron, el pueblo no les apoyó lo suficiente. Punto. Ahí queda. Bueno, eso es lo primero que hay que decir para poner las cosas en su lugar. Segundo punto. Él se refiere mucho, por ejemplo, a las encuestas, sobre todo estas últimas encuestas, en que parece que el 93% lo apoya o dice que está bien, ¿verdad? Bueno, mire, hay que tener en cuenta que las encuestas internamente tienen sus formas de control. Y yo no dudo que, por ejemplo, la de la Azúcar, la de la Universidad de Gavidia y todo esto, usan esos controles. ¿Por qué? Porque declaran que tienen un error de 2.5. O sea, 2 para arriba o para abajo hay equivocación. Bueno, esos son sus controles internos. Pero aquí viene un problema. Primero, ¿cuál es la base para preguntar? Porque no le preguntan al pueblo. Le preguntan a 1,000 y pico de personas de un pueblo de 6 millones de habitantes. Segundo, ¿cómo preguntan? ¿Fue por ir a preguntarle a la gente o fue por teléfono? Aquí son por teléfono. Las últimas que han habido todas son por teléfono porque no pueden andar haciendo la pregunta en la forma normal. Pero tercero, y este es lo más grave, el elemento que ellos no pueden controlar las encuestas es cuál es la condición que hay en la sociedad. Y cuando tenemos condiciones de extremado temor en la población, eso hace bien dudosos los resultados. Bueno, póngase el caso. Yo soy un fulano de tal que no sé nada de política y nada. De repente me suena el teléfono, sí, cómo no. Mire, aquí le hablamos de parte de la universidad tal para preguntarle, ¿quién cree usted que se ha portado bien en la pandemia? Primero, yo tengo miedo de hablar, porque la gente tiene miedo, o sea, está frente a un presidente que le ha estado metiendo miedo por 4 meses seguidos sistemáticamente. Más que confianza ha metido miedo. Segundo, ellos ya saben quién soy yo, pero yo no sé quién es él. Pues mire, el presidente. Esa es la respuesta. Eso se ha comprobado una y otra vez en condiciones especiales, que las encuestas tienen una falibilidad, o sea, una posibilidad de equivocarse muy grande. Solo le voy a poner el ejemplo más claro y más cercano de nosotros. Cuando Daniel Ortega peleó contra Violeta en la primera elección democrática de Nicaragua después de siglos, ¿verdad? Por la dictadura de Somoza y lo que había habido antes. Todas las encuestas nacionales y extranjeras le daban el triunfo a Daniel Ortega con un margen enorme. Solo una persona, un sociólogo,
muy famoso por cierto, Utart, belga pero latinoamericanista, especialista, que trabajaba para el gobierno de Daniel Ortega. Pero como era en vez de ir a preguntarle a la gente por quién va a votar, le empezó a preguntar otras preguntas para tratar de averiguar por dónde se inclinaba usted. Y le salió el resultado de que Daniel perdía y que la Violeta iba a ganar. Conste, 5 días antes de la elección fue donde Daniel, porque era uno de sus asesores, y le dijo, mira Daniel, vas a perder las elecciones por esto y esto y esto. Y Daniel se puso a reír y le dijo, no hombre, estas son encuestas, a ver qué ha hecho usted, pero a mí todas las encuestas me dicen que voy a ganar. Y el día de las elecciones, Utart tenía razón, Violeta ganó y él perdió. ¿Por qué? Por el fenómeno de temor que existía en la población. Claro. Mire, doctor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo no digo que no tenga apoyo. Sí. Bukele tiene una base de apoyo. A eso quería referirme. No estoy diciendo que es el típico dictador que era como, bueno, ya los gobiernos militares, ¿verdad? Que tenían que ir a un fraude brutal para ganarle el elección. O Maduro en Venezuela, pues vaya, clarísimo. No estoy diciendo eso. Tiene un apoyo, pero un apoyo del 93% es, para cualquiera que entienda de encuestas, sumamente dudoso. Claro. Solo se da en los países comunistas. Y se dice que pues sí, son los gobiernos los que mandan a hacer las encuestas. Pero mire, doctor, volviendo al tema, digamos, del principio, no podemos negar que sí el presidente tuvo un apoyo contundente, digamos, y con el cual ganó. ¿No? Los que estábamos aptos para votar, al final la elección dijo, él es el presidente, de manera legítima, como usted está diciendo. Ahora, el fenómeno, a mí me gusta la figura que utiliza Dagoberto Gutiérrez cuando dice, mire, aquí más que Bukele, aquí ganó el odio para los partidos que estaban ahí. Dice, más que Bukele, dice Dago, más que ganar él por sí, la gente votó en contra de estos partidos. Ese fenómeno da la idea que yo le planteaba al principio, doctor Zamora, de decir, ¿estamos frente al cambio de qué? ¿Estamos frente al cambio de qué? ¿De una persona, de un presidente, o estamos, o más allá, más al cambio de los partidos políticos, o estamos al cambio de un sistema que hemos tenido en los últimos años en el país? Mire, yo creo que el cambio de sistema puede darse. El problema es que actualmente en el mundo, si usted cambia el sistema, la única alternativa que hay es la dictadura. Ya no podemos volver a un rey que Dios lo unja y lo nombre, y en nombre de Dios gobierne al pueblo como a él le ronca la gana. Aquí lo que hay ahora son dos alternativas en el mundo. O hay una democracia representativa, que puede ser más o menos participativa, porque las hay que implican participación mayor de la población, de la ciudadanía, pero son representativas en su base, o hay la muerte de esto, que es la dictadura. No hay otra alternativa, esa es la situación que tenemos en este momento. Y por eso es que es tan grave la crisis, porque las crisis, como dicen los chinos, no son lo que está mal, sino que son el momento grave de un proceso que está mal, en el cual o el paciente se muere o el paciente se salva. ¿Cuál es el problema en nuestro país en este momento? Que no hay alternativa. Inclusive, doctor, inclusive se llega a decir que sos de izquierda o sos de derecha ya es una mala palabra, digamos. Sí. O sea, la idea es, no tengo ideología. O sea, gobierno sobre algo que no sé qué gobierna. Es que, mire, Julio, lo que la gente dice que no tiene ideología es la mentira más grande. Hay un francés, Mounier, que dice que el peor político es el que dice que no es político. O sea, ¿por qué? Porque la ideología es parte de nuestra forma de ser. La ideología, una cosa es la ideología política, que allí sí puede, o partidista,
que ahí sí puede haber gente que busque este partido y el otro, de acuerdo, pero otra cosa es la ideología con la que vivimos. Si no hay ideología, no hay sociedad. Ideología, ¿qué es? Todos los comportamientos que aceptamos. ¿Por qué, por ejemplo, en la pandemia andamos al principio, se acuerda, que uno andaba así, ¿verdad? Porque se acordaba de que no había que darse la mano. Hoy ya medio nos acostumbramos. ¿Y de dónde ha sacado usted que hay que darse la mano? ¿Ah? ¿De dónde hay que sacado usted que a don fulano de tal que es millonario hay que llamarle don fulano? ¿Ya? De aquí. Esa se llama ideología, que nos ha entrado sin darnos cuenta porque vivimos en una sociedad. Entonces, los que dicen, mire, no es que yo no soy político, usted es político, señor. Por ejemplo, en el tema de la corrupción. Usted no practicará política partidaria. Sí, y allí es donde está el problema. Claro. El problema no es la política, porque sin política no puede haber. ¿Por qué? Porque la política es el manejo del poder. Y sin poder la sociedad se deshace. Hay anarquía. ¿Ah? Entonces, una forma de ejercicio del poder es representativo. Lo necesitamos. Pero dentro de los representativos está otro punto de política, que es la política partidaria. Allí es donde está el problema. Allí es donde hay que enfocar la reforma en eso y en las instituciones del Estado que hacen la corrupción y que padecen, dijéramos, de corrupción. Por eso es que yo le llamo que hay una crisis política de partido y asamblea legislativa. Porque para mí la Asamblea Legislativa es la institución más corrupta que existe en nuestro país. Por una simple razón. En la Asamblea, la corrupción, en muchísimos casos, es ya el sentido común de los diputados. O sea, pierden la noción. Si llegas y no lo haces, si ya no sos de... no perteneces aquí. Eso no perteneces. O sos un tonto. Bueno, yo le puedo contar más de algún caso, pero tomar tiempo de cuando a mí me tocó ser vicepresidente de la Asamblea, que me topaba constantemente con ese problema. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde está el problema, que si no enfrentamos la crisis económica, la crisis política, partido, asamblea, que se centra allí, no es lo único, pero ahí está el núcleo del problema. Y la crisis de pandemia, que es la que estamos viviendo todavía en crecimiento. Aquí no se ha cambiado el virus, está creciendo en el país, ¿verdad? Si no los enfrentamos los tres, no hay salida. Mire, doctor, y eso solo lo puede hacer si nos ponemos de acuerdo en el país. Doctor, yo le voy a insistir en este tema y voy a hacer un corte ahorita, pero voy a insistir en este tema. Se dice, es que, vaya, digamos, cambiamos a los partidos, porque los partidos es la corrupción, es un montón de cosas, ¿verdad? Y el presidente ha venido en esa estrategia diciéndonos que esos partidos son los malos de todo. Pero él gana tiene que ir por un partido político para ganar la presidencia. Ahora quiere ganar la asamblea con un partido político, o sea, pero un partido político que no tiene, o tiene más bien una indefinición ideológica, decir, ¿y estos qué son? ¿Son de izquierda? ¿Son de derecha? Aquí hay una mezcla, dicen unos, mire, que hay gente reciclada que viene de un lado, viene para otro, ¿verdad? Entonces, se juntan y son una nueva expresión política partidaria que va a estar más fuerte, digamos, el próximo año en las elecciones. Ya más concretamente, nuevas ideas. Pero esas nuevas ideas no pueden ser apolíticas ni de falta de ideología, como usted dice. Pero ¿qué expresan, digamos? ¿Qué expresan, doctor? Eso es lo que le dejo planteado cuando regresemos después del corte. ¿Qué expresa esto que se puede comenzar a vivir a partir de 2021? Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Somos Fermentados, un programa de comedia
que está estrenándose en TVX. Usted nos puede sintonizar los jueves a las 9 de la noche, sí, por TVX y también en las redes sociales. Así es que sintonícenos. Soy Fer Rodríguez. Además, en Fermentados vamos a tener por primera vez stand-up comedy en televisión nacional gracias a nuestro grupo de comedia que es Comedia Es. Comedia Es fue el primer grupo de stand-up comedy en El Salvador y usted va a poder ver parte de nuestras rutinas aquí en Fermentados. Yo soy Rebe González. Además de eso, el sketch, comedia, invitados y sobre todo la tertulia. Los esperamos en Fermentados. Soy Marcelo Viles. El canal internacional de noticias más visto en YouTube, RT, se convierte en aliado informativo de TVX. Lo más destacado y noticias de último momento del ámbito internacional. Ahora puedes verlo de lunes a viernes. También sintoniza nuestra programación a través de tu dispositivo favorito y desde donde te encuentres por medio de nuestro streaming tvx.com.sb. TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Reiteramos la información conocida hace algunos minutos. El exalcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero, ha fallecido por el coronavirus. Estaba ingresado Tomás Minero, se estaban pidiendo plasma para él, pero ha perdido la batalla del COVID y ha fallecido el exalcalde de Ciudad Delgado, Tomás Mineros. Platicamos con el doctor Rubén Zamora esta mañana de miércoles. Le decían, doctor, pero dice alguien, comenta, es que al fin llegó un presidente que se acordó de los pobres, porque los pobres fueron engañados por Arena y por el FMLN, dicen, en una tendencia ahí. Y ahora llegó un presidente que se acordó de los pobres. Pues sí, pero el problema, mire, que eso de que se acordó de los pobres lo han dicho todos los gobiernos. Todos los gobiernos cuando hacen campaña a favor de los pobres, de todos los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? El problema son hechos. Pongámonos en serio, ¿qué ha hecho este primer año? Entendamos primero, ha tenido una pandemia de por medio y eso hace limitaciones, de acuerdo. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está lo que él ofreció? El programa de Cuscatlán se llamaba, cuando era candidato. El plan Cuscatlán, ¿ya? ¿Dónde está? Está arrinconado a saber en cuál de los más bajos lugares del gobierno. Se olvidó de eso. Y será atender al pueblo, estar vendiendo a empresas amigas o de parientes o de amigos de ministros las mascarillas estas que son tan indispensables por el doble o el triple del precio. ¿Es eso defender al pueblo salvadoreño? ¿Ya? Está bien regalar las bolsas y yo creo que son necesarias, ¿ya? Aun cuando en algunos lugares las bolsas se las dan al palabrero de los mareros para que las reparta. Es decir, para que cobre por dar las bolsas a toda la gente. ¿Verdad? El famoso seguridad que ellos dan. ¿Verdad? Bueno, pero ese es aparte y no es tan generalizado, pero lo hay. ¿Es eso responder al pueblo? ¿Es eso, por ejemplo, meterse en vez de cuando teníamos tiempo por haber hecho una cosa buena el gobierno que fue iniciar la cuarentena temprano? Pero ¿a qué se dedicó el gobierno? A hacer publicidad del hospital más grande de América Latina y más cool que iba a hacer. ¿Y qué es lo que tenemos? En vez de hacer lo que debió de haber hecho. Si es que la cuarentena no cura a nadie. La cuarentena te da tiempo para que se generalice la pandemia, el virus, ¿verdad? Para prepararse. Te sirve para prepararte al gobierno. Y en vez de hacer como hicieron los demás gobiernos, yo lo he leído en Europa, en América Latina, de empezar a crear las clínicas de emergencia, de esas que hacen durante la guerra los ejércitos, porque esto es una guerra contra una pandemia. Y preparar eso, no, él se puso a construir el edificio más grande
que además por querer construirlo a la loca, parece que ahí está medio tirado, no llegó ni primer piso. ¿Y qué tuvieron que hacer? Lo que se le dijo que debería de haber hecho. Ocupe lo que ya está instalado, que es el CIFCO, o sea, toda esa cosa, y ocúpelo como hospital para mientras. Pero no para darse el lujo o para darse la publicidad de ser el más grande de América Latina. Miren lo que terminamos. Terminando en medio haciendo algunas cosas, y todo el equipo que está en ese hospital es un equipo sacado del Seguro Social. O sea, eso se llama de vestir un santo para vestir otro. Mire, doctor, fíjense que hay un caso... No, veamos la realidad. Hay casos, por ejemplo, del nepotismo. Se criticó mucho el nepotismo de Arena, del FMLN. Y cuando llegó el presidente Bukele, inclusive despidió a familias enteras casi del gobierno del FMLN que habían llevado, gente que estaba muy cercana a los funcionarios familiares. Lo sacó. La gente vio bien eso. O sea, decir, mire, ahí está enquistado una situación de un tema de falta de ética, ¿verdad?, de un funcionario, es decir, llevar a toda su parentela a trabajar. Pero hoy se descubre también que hay funcionarios de este gobierno que han hecho lo mismo y que mantienen lo mismo. Entonces, es como decir, mire, un nepotismo es bueno y otro es malo. Una corrupción es buena y otra es mala. Y inclusive ya hay bromas, memes, como dicen en las redes sociales, de, mire, hay ladrones buenos y hay ladrones malos. ¿Qué debe hacer un presidente, digamos hoy presidente Bukele, que tiene apenas un año de estar en el gobierno, para diferenciarse, para mostrarnos a todos que es un presidente, que es un gobierno que realmente va a ser diferente? ¿Cuáles son las señales, doctor? Mire, yo creo que las señales, el único camino que yo veo factible es primero partir de lo que habíamos hablado. Enfrentamos 3 crisis. Okay. Y son graves, y la que nos viene, que es la crisis económica, es todavía más grave porque es crisis mundial. Va a ser crisis mundial, eso ya está aceptado. ¿Ya? O sea, pues que aquí no es que salgamos de un mal, vamos a entrar a un periodo bastante difícil y todo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos que hacer un acuerdo de nación. ¿Por qué? Porque hay 2 posibilidades. O que los que tienen mucho sigan más o menos bien durante la crisis y descargarla toda en los que tienen poco. No, aquí tenemos que juntarnos, aquí tenemos que olvidarnos de insultarnos unos a otros, ¿ya? Y empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos enfrentar este problema? Hay formas. Que va a haber que amarrarse el pantalón, sí, todos. Pero tenemos que dar una contribución para salir de esta crisis, ¿no?, de todos. Vea, los que tienen más, por supuesto, tienen que dar más, los que tienen menos tienen que dar menos. ¿Por qué? Porque simplemente el que tiene menos ocupa su dinero para las cosas más indispensables, mientras que el que tiene más ocupa el dinero para lo indispensable y para otras cosas que ya no son tan indispensables como viajes de vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, por esa razón, pero eso tiene que ser un acuerdo, eso tiene que asumirlo el país. No basta con que el presidente se lo diga o que el presidente le meta miedo a la gente, ¿ves? Pero eso implicaría que el gobierno empezara a entender que el problema es tan grande y tan serio que requiere un cambio, tanto en el gobierno como en los otros. Esto requiere una reforma a fondo de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos, si es que estos quieren ganar legitimidad nuevamente, porque su legitimidad está por el suelo, ¿no? Y eso es lo que aprovecha Bukele. Una realidad que es cierta, que no tienen legitimidad, no tienen credibilidad esas instituciones. Y eso hay que reconocerlo. Entonces la solución no está en decir, se aprovecha de nosotros. No, está en decir, hombre, enfrentamos esta crisis, este problema, resolvámoslo. Y empezar a demostrarle al pueblo que los partidos políticos, sobre todo los 2 grandes, que son los únicos que pueden enfrentar
al partido de Bukele, que yo no sé realmente qué es. Usted me decía que qué es ese partido. No sé qué es, si es una especie de partido fantasma. Yo conozco municipios donde hay 4 nuestros tiempos. Nuevas ideas, perdón. 4 nuevas ideas que no se pueden ni ver entre ellos, con 4 locales levantados. No en uno, sino en varios municipios. Porque realmente no hay estructuras de partido. ¿Ve? Entonces, lo único que yo le puedo decir, que es el partido, clarísimamente el partido de Nuevas Ideas, es que el presidente Bukele hay que hacerlo y hay que obedecerle y hay que seguirlo porque es el mejor presidente que hay en América Latina. Más allá de eso, programas, propuestas, las propuestas con que salió en público de grandes cosas como el ferrocarril, el aeropuerto en Oriente, ¿verdad? Y otros están muertas. ¿Por qué? Porque no era ese el camino. Eso no se resolvió. ¿Qué puede pasar, doctor, si en las elecciones del 28 de febrero próximo el presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas alcanzan 56 diputados o más? ¿Qué usted cree que le puede pasar al país con un escenario así? Que se empieza a institucionalizar un régimen autoritario. Porque ahora lo que ha parado a Bukele, como se vio el 9 de febrero, cuando intentó tomarse la asamblea, ¿y por qué se quería tomar la asamblea? Más bien, yo diría que él tenía 2 alternativas. Una, subordinarla totalmente como la había estado subordinando, o si no le aceptaba, acabársela. ¿Para qué? Para poder elegir otra asamblea que terminara el periodo, ¿verdad? Que no podía elegirla, iban a ser los diputados suplentes según la Constitución los que tendrían que tomar. Pero bueno, los diputados suplentes son más débiles que los otros diputados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tener entonces una legislatura que introdujera el cambio en la Constitución. Porque para tener Constitución se necesitan 2 asambleas. Entonces, por mayoría simple, se podía introducir el cambio de la Constitución. Para entonces, en la próxima elección, que es la de febrero del año que viene, allí confirmarla con los 2/3 de los diputados y entonces tener ya un instrumento constitucional, porque ahora los regímenes autoritarios mantienen la Constitución, aunque eso es viejo de nuestro país. Los militares lo hicieron por 60 años, solo que con los golpes de Estado votaban la anterior y se ponía otra, ¿verdad? Pero aparte de eso, ellos decían que cumplían absolutamente con la Constitución y la vivían violando. Mire, doctor, pero hablando del 9 de febrero. 9 de febrero. El 9 de febrero, hablando de eso. Pero eso usted dice que el pueblo le falló cuando llegó. Sí. Pero mire, doctor, dicen que habían 5,000 personas. 3,000. 3,000, el cálculo más... Vaya, digamos 3,000. Pero mire, con 3,000 personas, con el ejército, con la policía, adentro en la asamblea, estaba fácil hacer lo que usted dice que iba a hacer. No era tan fácil. ¿Qué le faltaba? Porque gente había, 3,000 personas copando el Salón Azul. Personas pueden estar ahí. Y el ejército y la policía. Mire, él le apuntaba a más de 50,000 personas para poder decir que el pueblo estaba allí. 3,000 gentes se la consiguen cualquiera. En las campañas electorales 2,000, 3,000 hay, siempre. Se pueden acarrear. Además se acarrearon. Hasta vehículos de la Fuerza Armada llevaron gente. Y acuérdese que en los ministerios estaban el bus en la puerta y tomándoles nota de todos los que iban. Lo que pasa es que muchos se montaron al bus porque no había de dónde, si no perdían el puesto. Y al llegar allá se fueron para su casa, al llegar enfrente de la asamblea. Eso pasó mucho. ¿Verdad? Por eso es que allí no había tanta gente. No había gente suficiente. Y él mismo lo notó. Doctor, yo le doy una pregunta. Siempre cuando hablo de estos temas me gusta preguntarle a usted estas cosas. ¿Y el rol de los Estados Unidos en medio de esto, cuál cree que es? ¿Cree que Estados Unidos estaría avalando instituir algo como lo que usted está advirtiéndonos? Mire,
Va a tratar de que no. Por eso es que cuando él intentó tomarse la asamblea y liquidarla el 9 de febrero, porque entonces sí ya dijo, estos ya no me van a servir, hay que acabar con ellos para tener a otros que sí me sirvan, ¿ya? Y ir con el proceso de cambio de constitución. Eso es, por eso es que es tan importante la elección de febrero. Ahora, allí es cuando Estados Unidos, mire, se empieza a echar para atrás, ¿ya? Entonces, la actitud de Estados Unidos con él es una actitud ambivalente. Lo apoyan. Mire, el mejor documento de eso es el documento del Departamento de Relaciones Exteriores de ellos, la Secretaría del Exterior de Estados Unidos, que tiene que mandar cada año al Congreso acerca de cómo se están portando los países del Triángulo Norte, ¿verdad? Para ver si les siguen dando dinero. Ese es el punto. Este último es genial, porque desnudó completamente la política norteamericana en 2 párrafos. Uno dice, es cierto que el señor presidente está tratando de apoderarse del gobierno y tiene actitudes autoritarias y fuera de la Constitución. ¿Lo dice ese documento? Lo dice el documento. ¿Ve? ¿Quién lo suscribe este documento? El Departamento de Estado, el documento oficial del Departamento de Estado. Ya, esto es cierto que expresa actitudes de este tipo de autoritario, fíjense bien, expresa, muy diplomático, pero el siguiente párrafo, que es lo que no han dicho, porque ese corrió por todo el mundo, que por primera vez Estados Unidos estaba criticando a Bukele. El segundo párrafo, el siguiente era todavía más claro, dice, pero a pesar de esto hay que seguirle dando el apoyo al presidente Bukele porque él apoya la política del presidente Trump de migración. Ahí se desvistió la política exterior norteamericana. Y lo peor del caso es que desvistió al presidente de El Salvador. Porque si Estados Unidos dice que a pesar de que no se está portando democráticamente, hay que apoyarlo, ¿por qué? Por la política de Trump. ¿Y cuál es la política de Trump? Acabar con la migración. Y no está deportando a cientos y cientos de personas, no está impidiendo que vayan salvadoreños, no se nos ha bajado enormemente la entrada de lo que nos mandan de Estados Unidos nuestros compatriotas. O sea, que en el fondo Estados Unidos estaba diciendo, mantengamos a Bukele porque él apoya al presidente Bukele en lo que nos interesa, a Trump, porque en lo que nos interesa, ¿ve? Eso es la cuestión que estamos viviendo en el país y está por escrito, mandado al Congreso de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la política de Estados Unidos, sí, de alguna manera es hacer eso. Pues a mí no me cabe la menor duda que en esta actitud que ha tomado últimamente el presidente de ya no decirle que lo están incentivando para el asesinato de miles de salvadoreños, ¿verdad? Porque ya ha dejado de decir eso. Se ha moderado un tanto. Se relajó bastante. Se ha demorado en su lenguaje. Es los Estados Unidos que le han dicho, mire señor, párela ya, porque le está haciendo un daño inconcebible adentro y fuera del país. Y creo que en eso no solo el embajador se lo ha dicho, sino también se lo ha dicho gente de adentro, de que piensan un poco las cosas, ¿ya? Porque si usted ve, por ejemplo, los Twitter, en los Twitters hay un cambio. El número de Twitters negativos hacia el presidente Bukele ha subido. E incluso alguno de ellos ya reconoció de que están perdiendo esa batalla. O sea que esto tiene efectos. Pero si a la gente común le pregunta a mí, ¿usted cree que el presidente Bukele está haciendo bien el trabajo? Sí, pero es que nadie más lo está haciendo. Si en todo aparece que solo él, y el que no lo aparece, no está de acuerdo y le dice, mire, haga otra cosa, señor. Por ejemplo, los alcaldes. Ya se está peleando con los alcaldes, ese ha sido su último pleito. ¿Por qué? Porque los alcaldes, desesperados de una situación de que les crece, han empezado a implementar lo que están haciendo los mejores alcaldes de América Latina.
a la cabeza de ellos. Focalizando. Va el de Guayaquil. Acuérdense que Guayaquil fue el lugar de Ecuador donde la pandemia hizo la mayor número de desastres, hasta el extremo de que habían cadáveres en la calle. Bueno, el alcalde de la ciudad, con su equipo, dijeron, no, tenemos que hacer algo nosotros. Fueron al gobierno a proponerle el plan que ellos tenían, que era el plan normal, que es ir de casa en casa haciendo el censo de quién está mal, quién es eso, a quién hay que ponerle, o sea, ponerle ¿cómo se llama? Lo que descubre si es positivo o negativo. La prueba, ponerle la prueba. Fueron al gobierno y el gobierno les dijo, no, de ninguna manera, eso nos toca a nosotros, ustedes no se metan. Igual está pasando aquí, que los 4 o 6 alcaldes que han querido empezar a hacer esto, le cayó encima Bukele y le dijo, están metiéndose donde no deben. Cuando eso es lo que debe de hacerse con los alcaldes, equipos casa por casa. Porque mire que hay una cosa que voy a decir, yo soy muy crítico de Cuba, pero una cosa que sí hay que acordarse, fíjese que la pandemia en Cuba ha sido bajísima. ¿Por qué? Porque la medicina en Cuba es medicina local fundamental. Los doctores no están en hospitales, ni en centros de 10 pisos. Están en la calle. Están con cada comunidad. Entonces, ¿qué es lo que conocen a la comunidad? Por lo primero que hicieron fue el censo. Quienes empezaron a hacerlo y así empezaron a retirar a la gente que estaba dentro. No que el gobierno de El Salvador a meter a cualquiera que se iba por la calle. ¿A qué? A centros de contagio, que son los llamados centros ETOC, que son campos de concentración, conste, técnicamente hablando, donde meten a la gente, a los miles que han metido. Claro. Ya, entonces, eso es lo triste, pues. Eso tiene que cambiarse en el país y empezar a pensar en términos de que busquemos soluciones entre todos. ¿Por qué no hay una tregua, aunque sea de 15 días, de pararla, hombre? Vaya. Nadie ataca a nadie en estos 15 días. Estoy hablando de instituciones. Sí, claro. Pero pues, la gente tiene derecho de hablar. Pero vaya, callémonos 15 días para pensar cómo podríamos hacer para salir de esto. ¿Por qué no hacemos eso? Claro. No que empezar una campaña como la está empezando el presidente ya diciendo por quién hay que votar, que viola la Constitución de la República. El presidente de la República no puede hacer campaña electoral. Doctor, gracias por venir con nosotros. Bueno. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto esta mañana. Gracias, don Julio. Gracias a todo el personal de TVX y que pasemos un buen día. Y no quiero terminar sin darle mi pésame a la familia del exalcalde de Ciudad Delgado, de Mineros, a quien yo conocí en vida y cuya muerte yo la siento con mucho dolor. Gracias, doctor Rubén Zamora, nuestro invitado esta mañana de miércoles. Sí, se confirmó la muerte del exalcalde de Ciudad Delgado por el FMLN, Tomás Mineros. Estuvo muchos periodos en Ciudad Delgado, muy conocido en esa zona. Ha fallecido por COVID esta mañana. Estuvo ingresado en un hospital, pero al final no superó la prueba que está golpeando mucho a nuestro país. Ha sido la propuesta de esta mañana de miércoles. Mañana jueves nos va a encontrar nuevamente acá, si Dios lo permite, en este espacio de encuentro con Julio Viana. Pasen todos un feliz día.